data engineer. Entonces se me ocurre, yo la vez pasada, hace cuánto, como un año, hicimos una charla como estas de, como decir la de tech, pero de datos, ¿listo? Entonces vamos a hacer una charla de eso y la vamos a grabar, por eso invita al lado para que nos grabe, ¿listo? Entonces, pues nada, Lau, dime cuándo para empezar. Ya Vamos puedes a grabar. empezar. Listo, listo. Entonces, hola, en esta charla vamos a hablar un poco sobre la parte de datos, cómo funciona la parte, digamos que esa es una cosa un poquito más nueva, es parecida a la parte de desarrollo, digamos que tiene muchas cosas en común con desarrollo, pero está enfocada hacia ingenieros de datos, data scientists, machine learning engineers, ese tipo de cosas. Entonces voy a compartir mi pantalla y empezamos a ver cuáles son los tipos de trabajos, digamos, que se usan en esa subindustria, por decirlo así. Entonces, abrir aquí un nuevo cosito de notas negro y empezamos entonces. Bueno, entonces yo tengo el backend, ¿cierto? El backend, entre una de las cosas que hace es generar datos. Y esos datos, pues, pueden crecer a gigabytes o inclusive terabytes, ¿sí? Terabytes de datos. Terabytes. Entonces, a partir de esos datos se pueden monetizar de determinadas formas. Los datos se pueden monetizar. Datos se pueden monetizar. Entonces, ¿cómo puedo monetizar esos datos? Digamos que hay varias estrategias para monetizarlos. Entonces, la primera es hacer un análisis estadístico de los datos y sacar métricas, etc. Sí, como no sé, sacar una gráfica de usuarios contratiempo, no sé qué, cuando compran más, cuando venden más, cosas así como pasivas, digamos. Es como un análisis tradicional, análisis estadístico tradicional. ¿Sí? Entonces, por ahí, eso me sirve para tomar decisiones en el negocio. Toma de decisiones en un negocio. Listo, esa es una aplicación. Lo otro es que yo puedo usar esos datos para hacer decisiones automatizadas, automatizar decisiones, que sea un programa el que tome decisiones con base en los datos, ¿listo? Entonces, el ejemplo más claro de eso podría ser algo como en Amazon, recomendación de siguiente producto para comprar. Sí, como si ya compré un pañal, de pronto necesito comprar un tetero. Sí, entonces algún algoritmo que me diga con base en la experiencia de que ha comprado esa persona en el pasado, que han comprado personas similares también, que debería comprar en el futuro. ¿Sí? Entonces, ese podría ser un algoritmo. Otra aplicación de esta cosa automatizada, decisiones automatizadas, pues todo lo que sea como, no sé, reconocimiento facial en Facebook, eh, el algoritmo de Google, ¿sí? O sea, el buscador de Google en esencia es eso. En esencia es como, ok, ¿qué fue lo que las personas buscaron en el pasado? Las páginas, cómo están entrelazadas entre sí, cuáles son las relaciones entre esas páginas, que es PageRank, ¿no? PageRank, ¿sí? Entonces, esas son decisiones automatizadas y el tema de, pues, como la familia de algoritmos que se usa para tomar decisiones con datos se llama Machine Learning. ¿Listo? Machine Learning. Listo, perfecto. Entonces, a nivel como de trabajos, ¿yo cómo hago para llegar al 1 o al 2? ¿Listo? Trabajos. Básicamente como tres perfiles, diría yo. El primero es el Data Engineer. Es el que limpia los datos. Limpia los datos. Recolecta datos. Digamos que, bueno, las funciones del Data Engineer, lo voy a poner acá. Uno, entonces, como limpiar datos, recolectar datos. Datos, ¿listo? Entonces recolecta datos, los pone bonitos, ¿sí? Los limpia para que sean fáciles de usar, para que no tengan errores, todo eso. Y ese proceso de recolección y limpieza de datos, ese proceso se llama ETL, ¿listo? ETL. Por sus siglas en inglés, Extract, Transform, and Load, ¿listo? And load. Entonces, una vez esos datos ya están como organizados, llega el Data Scientist. Data Scientist. Entonces, ¿cuáles son las Data Scientists?
Pues, ¿cuáles son las habilidades del data scientist? ¿Qué es lo que hace el data scientist? Pues, digamos que el data scientist más se hace un negocio, más se hace a data, ¿sí? Entonces, el data scientist es un perfil no tan bien definido, diría yo, que tiene un scope bastante amplio, porque es el rol más nuevo de todos. En todo lo de ingeniería de software, todo eso, es el rol más reciente. El término pues, se acuñó hace cuánto, poco tiempo, ¿sí? Como decir, desde el 2011, 2012, ¿sí? Entonces, este data scientist lo que hace es, entre otras cosas, lo primero es como visualización de datos. Visualización de datos. Vamos a mostrar esos datos, para que otras personas los puedan entender. Mostrar datos para que otras personas no técnicas los puedan entender. Hacer una grafiquita, no sé qué. Hay unas librerías en Python que se usan mucho para ese tema. Entonces está, no sé, Seaborn, es chévere, Seaborn, Matplotlib, etc. Matplotlib para hacer eso, listo. Entonces, bueno, en el lado del Data Engineer, aquí volviendo un poquito a ese tema que me olvidé decir, ¿cuáles son las herramientas que ellos usarían para eso? Entonces, por ejemplo, en la extracción de datos, usarían bases de datos, o sea, pues digamos que hay muchas técnicas, hay muchas como subvariantes y muchas tecnologías relacionadas con este tema. Y hay varios enfoques, digamos, cuáles son las herramientas que usan. Herramientas que usa un data engineer. Entonces vamos a estar hablando del tema, hay como varios temas. Uno es como computación distribuida. Entonces, la computación distribuida es cuando yo tengo una base de datos que excede el disco duro de un PC muy bueno. Si yo tengo, no sé, muchos teras, me toca usar varios computadores en paralelo y hacer computación distribuida, ¿listo? Esa computación distribuida tiene un nombre que se llama Hadoop, una tecnología que se llama Hadoop, ¿listo? Y adicionalmente a este Hadoop, o encima de Hadoop, hay una tecnología más moderna que se llama Spark. Esto es Spark. Entonces, digamos que eso es todo un mundillo. Y es bien difícil, digamos que tiene su cosa complicada porque toca hacer una cosa que se llama programación funcional y unos algoritmos especiales para que esa vaina funcione porque es distribuido, ¿no? Entonces, ellos arman como, hagan de cuenta como el directorio de su computador, pero ese directorio vive en varios computadores. O sea, es un directorio compuesto de varios discos duros, una cosa bien rara. Entonces, por un lado está eso. Pero pues por otro lado hay otras formas de hacerlo. Yo personalmente he trabajado muy poco con Hadoop, pero pues porque yo fui data engineer trabajaba con una cosa que se llama Amazon Redshift. Entonces esa es una base de datos que permite escalar gigante, pero pues escala muy grande, pero no es tan compleja. Es tan compleja, es parecido, es una variante de PostgreSQL. Listo, es una variante de Postgres, ¿sí? Que digamos es una base de datos muy común, que uno la ve siempre en el lado del backend. Es una variante enfocada hacia datos. ¿Listo? Es una variante. Listo, perfecto. Entonces, esas pueden ser las herramientas. Ahora, ¿qué lenguaje usan los data? Lo que más usarían sería Python. ¿Listo? Digamos que Python en el mundo de datos es todo, prácticamente. ¿Listo? En general, uno podría decir, ok, ¿cuáles son los lenguajes? En general de esta web. Entonces, básicamente hay dos. Python y R, listo, R. R es un lenguaje para estadísticos, es más académico y lo usan los estadísticos. Entonces, ¿qué son los estadísticos? Hay una rama pues ya desarrollada de la estadística tradicional que viene de matemáticas, que es una carrera, digamos, está en la Universidad Nacional, en la cual ven como la parte estadística. Entonces, no sé, la estadística es, no sé, las distribuciones, la probabilidad, entonces, no sé, la distribución normal, la distribución chi, hay un montón de formas de analizar datos, pero digamos que la estadística está enfocada, la estadística tradicional es, pues viene antes de los computadores y los grandes datos, entonces está enfocada en, básicamente la estadística se puede resumir en lo siguiente: analizar pocos datos y sacarles la máxima información posible. Pues imagínense ustedes en el mundo antes de los computadores.
yo tenía, no sé, unas encuestas. ¿Cómo hago para analizar esas encuestas y sacarles toda la, toda la info disponible? Entonces, pues en ese caso, lo que yo haría sería coger los datos, mirarlos, graficarlos y mirar cuál es la distribución estadística que probablemente sigan, mirar si esa distribución pertenece a otra distribución, si sí o si no, hacer pruebas, como que mirar los datos muy en detalle, dato a dato. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no tengo tantos datos. No, básicamente es como tengo, no sé, tengo 17 datos, literal, o sea, solo tengo 17 encuestas. Entonces, pues tengo que sacarle todo el jugo a esas 17 encuestas. ¿Listo? Ese es como el enfoque, digamos, tradicional. Ahora, Python es más para el enfoque moderno, el enfoque moderno. Entonces, en el enfoque moderno, ¿qué pasa? Que ya no tenemos 17 datos, tenemos miles, o cientos de miles, o millones. En ese caso, Machine Learning es más efectivo, la verdad. Machine Learning. Porque Machine Learning encuentra patrones en grandes cantidades de datos. ¿Listo? Ya son otro tipo de algoritmos desarrollados con otro propósito, que no van como tan al detalle, pero son efectivos y pueden llegar a conclusiones brutales que son más parecidos como al racionamiento humano. ¿Listo? Por eso Machine Learning viene como aprendizaje, pues o sea, el nombre traduce a aprendizaje automático, porque logran como tener la intuición de los seres humanos. Por ejemplo, los seres humanos somos capaces de reconocer una cara en 100 milisegundos, sabemos, este es Pepito Pérez. Pero los computadores no saben hacer eso naturalmente, o sea, no están diseñados para hacer eso. Entonces, Machine Learning es una serie de algoritmos que permiten que los computadores se parezcan más a los seres humanos y permiten reconocer caras. Ejemplo claro es cuando uno taguea a alguien en Facebook. Digamos que Facebook ya le dice, esta persona es tal o es tal, y ya sabe quién es. Es impresionante. Entonces, por detrás hay un algoritmo que está reconociendo las caras. No solo qué es una cara, sino quién, ¿sí? Que es más difícil, o sea, quién, qué persona es, ¿no? ¿Qué cara es? Entonces, listo, está eso, el enfoque moderno, el enfoque más clásico. De todas formas, en R también hay algoritmos de Machine Learning, claro, que se han metido cosas, pero lo usa más en un contexto académico. Y los data engineers usan más que todo Python, o sea, yo no diría que usan R, porque R no sirve para grandes datos. Usan Python y por debajo de Python las librerías que escalan, que hacen las cosas muy rápido, como C++ y toda esta vaina, pero esencialmente Python. Entonces, limpian los datos ¿y qué? Y se acaba. Limpia, datos. Recopilan, esto es como recopilan, puede ser recopilan datos. Recopilan datos. Entonces, las herramientas, ok, ya vimos la computación distribuida, Amazon Redshift, Python, listo, perfecto. Entonces vamos a pasar a los data scientists, hacen visualización, ¿cierto? Entonces, esa visualización también la hacen en Python o también en R. Los data scientists sí trabajan en los dos, Python o R o ambos, ¿sí? Los data scientists sí pueden trabajar en R. La visualización de los datos, ¿listo? ¿Qué más pueden hacer? Pueden investigar, o sea, investigar los patrones de los datos, ¿sí? Como encontrar patrones, hacer una correlación, cuando esto sube, esto pasa, ¿sí? No sé, cuando, no sé, les pasan un montón de datos, cuando el petróleo sube, el dólar cae, no sé, ¿sí? Por decir, encuentran esas relaciones y después ya las visualizan para que sean bonitas y para que alguien pueda tomar acción con eso. Entonces, listo. La otra rama de los data scientists es la parte de machine learning. Machine learning. Entonces, ¿hay qué hacer? Hacer modelos. Hacen modelos que predicen lo que va a pasar. Lo que va a pasar. ¿Listo? Entonces, yo puedo hacer un modelo prediciendo, oiga, el futuro precio del dólar. Yo puedo hacer un modelo prediciendo, yo hice un modelo, de hecho, en el año 2010, hace muchos años, porque yo empecé por Machine Learning, de hecho, prediciendo la probabilidad de que un paciente desarrolle glaucoma. ¿Sí? Entonces, los pacientes iban a una clínica de ojo pues, especializada solo en ese tema y les hacían un examen. Un examen, ese examen mide como la circunferencia del ojo, tiene un montón de datos, además de datos demográficos como la edad, el sexo, todo eso. Y con base en esos datos de medición del ojo y de la edad y todo este tema, hicimos un algoritmo de Machine Learning que predice, okay, cuál es la probabilidad
de que esta persona desarrolle glaucoma. El glaucoma es una enfermedad pues como de la presión del ojo, que el ojo tiene mucha presión interna y eso daña el nervio óptico. Y al dañar el nervio óptico uno se puede quedar ciego o parcialmente ciego. Entonces, si uno tiene como un diagnóstico temprano, como que pueden prevenir ese desarrollo del glaucoma. Entonces, yo trabajé en eso y el algoritmo lo que hacía era tratar de predecir glaucoma con base en esas variables que ya sabían, que los médicos, digamos, ya sabían que podían ser como factores de riesgo, ¿no? Pero pues el algoritmo va más profundo y trata de entender esas relaciones no lineales, o sea, como qué pasa si la persona, no sé, tiene tantos años, pero además tiene este otro factor de riesgo, que tanto afecta la combinación de varios factores. Entonces, es un programa muy complejo, ¿no? Porque son muchas variables. Nosotros teníamos como 20 variables en este momento. Entonces, pues, había muchas cosas que afectaban el ojo. Entonces, hacen esos modelos y ya después llega el Data Engineer. Data Engineer. Entonces, el Data Engineer, pues, básicamente, ya existe el modelo y lo pone en producción. Entonces, ¿qué quiere decir que lo pone en producción? Volvamos al caso de Amazon. Entonces, en el caso de Amazon, imagínense que empieza un data engineer, listo, recolecta los datos. ¿Cuáles son los datos que son relevantes para producir la próxima compra? Entonces, él se da cuenta que hay unos datos que dependen de la tienda, del App Store, hay unos datos que dependen de Shopify, entonces va a consulta Shopify, no sé qué, y arma una base de datos con todos los datos que puede encontrar, y los limpia, los errores de los datos, las inconsistencias, etc. Una vez están bonitos los datos, llega el Data Scientist. El Data Scientist empieza a visualizar los datos, empieza a entender esos datos, empieza a investigar los patrones. Entonces investiga los patrones. Bueno, yo encontré que las 3 variables más importantes para predecir la próxima compra es la compra anterior y el comportamiento de usuarios de un grupo demográfico similar, que tengan la misma edad y que vivan en la misma parte, ¿sí? Del mismo sexo. Entonces, con base en esos datos, él coge los datos más relevantes y arma un modelo de Machine Learning. Entonces, arma su modelo, PAC, y dice, listo, mi modelo, él llega a unos datos, él llega y dice, listo, mi modelo logra, no sé, 80% de precisión, tiene X porcentaje de falsos positivos y Y de falsos negativos. ¿Qué quiere decir falsos positivos, falsos negativos? Que, no sé, el algoritmo le dice pañales y la persona compra teteros. En ese caso es un error, ¿listo? Entonces, en ese caso, digamos que se descachó un poco. Entonces, pues dependiendo de cómo se defina eso, ¿no? Obviamente, de pronto dice tetero, pues pañales, el descache no es lo mismo que si hubiera comprado cerveza, hubiera sido mucho más grande. Entonces, entendiendo eso, uno define una métrica pues de desempeño. Entonces el data scientist dijo, listo, logré este desempeño, ya suficientemente bueno. Cuando dicen este desempeño es bueno, pasa al data engineer. Y el data engineer coge el modelo y lo pone en producción. Lo pone en producción es para que funcione a gran escala. A gran escala. Entonces hace que el algoritmo haga muchas predicciones y lo haga de forma muy eficiente. ¿Sí? Entonces, que lo haga de forma muy eficiente y que logre esta gran cantidad de predicciones en muy poco tiempo para que tenga sentido, el uso por parte de miles o millones de usuarios. ¿Listo? Entonces, pues básicamente es como la dinámica de esos tres. Digamos que dentro del data scientist hay mucho detalle, la parte de machine learning es muy profunda. ¿Sí? Es como un tema activo de investigación. ¿Qué quiere decir eso? Que en este momento se están todavía intentando cosas. ¿Sí? Todavía no es el área como más joven de todas, entonces todavía es como no, hay nuevos algoritmos, el paradigma cambió, entonces no sé, en alguna época se usaba más una cosa que se llama SVM, que era Support Vector Machine, eso es un algoritmo, digamos. Pero después se usó no, que redes neuronales profundas, que en inglés quiere decir como Deep Neural Networks, y digamos que hay tópicos en paralelo, se puede analizar el lenguaje, eso se llama NLP, que quiere decir Natural Language Processing. Y una noticia muy famosa hace poco tiempo de una red neuronal que se llama GPT-3, por ejemplo,
que es muy tesa analizando el lenguaje, es muy crack. Entonces, esta red neuronal, ¿qué es lo que pasa? Que puede crear texto. No, o sea, los modelos pueden ser básicos como ¿va a comprar sí o no? Podría ser solo eso. ¿Compra sí o no? ¿Compra sí o no? Pero podría ser analizar el lenguaje y crear texto desde cero. Es como, voy a hacer un poema. Entonces, pues, ahí no sé si han visto noticias de redes neuronales que crean arte, por ejemplo. Entonces, no sé, crean arte. Entonces, este man puede crear poemas, ¿sí? Puede crear poemas, ¿listo? De hecho, puede crear casi cualquier cosa. Digamos que GPT-3 es un servicio, ya está preentrenada la red, ya le metieron muchos datos, y ya analizó una gran cantidad de casos. Entonces, los usuarios finales pueden decir, ok, voy a usar GPT-3 para crear poemas. Yo sé que en Wailing Jabber están trabajando en un proyecto que es crear eslogans con GPT-3. Quieren crear eslogans. Porque digamos que crear un eslogan pues es una tarea, crear eslogans. Es una tarea que no es tan fácil, que tiene su cosa, ¿no? Entonces, quieren hacer un robot para crear eslogans y vender eso como un producto. Ok. Puede hacer resúmenes, ¿listo? Entonces puede hacer muchas cosas con esta vaina. Eso es Natural Language Processing. Pero pues también está la parte de análisis de imágenes. Entonces, análisis de imágenes es lo que les decía. Análisis de imágenes podría ser que detectar caras. Detectar caras. Entonces, existe un tipo de arquitectura de red neuronal para analizar imágenes. ¿Listo? Que no me acuerdo de eso cómo se llama, pero eso tiene un nombre. Pero listo, entonces está eso. ¿Listo? Análisis de imágenes, entonces detectar caras, pero también podría generar una obra de arte. Podría generar una obra de arte también. ¿Qué más podría ser ahí? Listo, se ven las redes neuronales NLP. Análisis de imágenes y casi cualquier cosa. Digamos que pues, Tesla está intentando hacer esto de manejar de un driver, como manejar driver, que maneja solo. O sea, un conductor de autos, automático, piloto automático. Eso se puede hacer, ¿listo? Eso es mezclando imágenes, un montón de imágenes. Me imagino que otra red neuronal ya específica a cómo se maneja, ¿sí? Entonces, pues digamos que aquí el tema es como infinito. Hay otra rama que se llama aprendizaje por refuerzo. Y esto es aún más volado, esto es muy volado. Muy volado. Pero digamos que por ahí hay un ejemplo de aprendizaje por refuerzo muy interesante y es, vamos a ver si lo podemos ver acá. Es muy chévere. YouTube acá. Entonces es como DeepMind Mario. Entonces, ellos lo que hicieron es un algoritmo que juega a Mario automáticamente. Entonces, esto no es una persona, esto es un computador jugando Mario, ¿listo? Entonces ahí está la red neuronal, ustedes la pueden ver acá, y está Mario aquí jugando, y él está tratando de predecir qué tiene que hacer, y ya miren, aprendió a jugar y activa y desactiva redes neuronales, es bastante cerdo el man para jugar. Este man está aquí, tan salta, es brutal. Miren, juega muy pro. ¿Listo? Entonces, esto es aprendizaje por refuerzo, ¿listo? Les quería como explicar ese tema porque aprendizaje por refuerzo funciona como si fuera un juego. Esencialmente Mario es un agente que vive en un mundo y ese mundo tiene unas reglas. Entonces, Mario lo que va a hacer es, va a ir jugando, o sea, él va a probar, no sé, va a saltar a ver qué pasa y va a empezar a aprender como qué pasa si salta y está debajo de un ladrillo. Puede ser que tenga un premio, puede ser que no se muera. Entonces, él aprende, bueno, cuando hay un ladrillo puedo saltar o no puedo saltar. Cuando hay una cajita de sorpresa, de pronto es algo bueno, pero puede ser algo malo. Cuando hay un túnel, si picho hacia abajo, de pronto me voy, ¿sí? Y llego a otro mundo que tiene más premios. Entonces, aprendizaje por refuerzo es este enfoque en el cual la inteligencia artificial tiene un mundo y va jugando y lo va explorando, ¿listo? Va explorando ese mundo. Esto me parece súper interesante, me parece que este es el tema más cerdo de todos y este creo que es el futuro, ¿sí?
de esta vaina, tener como agentes en el mundo que juegan, ¿sí? Esencialmente. Y pues realmente uno se pone a pensar y el mundo real es lo mismo, es como un juego, ¿sí? Donde uno va como haciendo cosas. ¿Será que voy al trabajo? ¿Será que me quedo durmiendo? Es un juego. Puede ser que lo regañen, puede ser que le pongan un memo como a José, o puede ser que no. Pero pues uno tiene que ver, bueno, cuáles son las probabilidades de que pase una cosa o pase la otra y tratar de aprender eso. Entonces, ese es como el tema. No sé qué preguntas tengan. ¿Alguna pregunta? No, nada, ¿todo claro? De pronto, saber qué tipo de empresas buscan estos perfiles, por ejemplo, o para qué los buscan. Aquí, pues, como en el mercado local. O sea, el mercado local de Colombia casi no tiene data scientist. Entonces, digamos, data scientist, yo trabajé como data scientist en Tapsi, Rappi, yo sé que tiene data scientists. Rappi estaba, yo me acuerdo que, o sea, alguien me contó que Rappi usa machine learning para saber cuáles son el top de los restaurantes, ¿sí? En la aplicación. Como cuál restaurante lo va a sugerir al usuario para que compre, no sé si me entiendes, como qué será lo que el usuario está buscando, que tenga la mayor probabilidad de hacerle clic y comprar, no sé, a mí me gusta el sushi, entonces Rappi me haría mostrar un montón de sushi, ¿sí? Pero de pronto hay otra gente que odia el pescado crudo, entonces pues les tiene como esas hamburguesas. Entonces digamos que yo sé que Rappi tiene, entonces pues prácticamente cualquier tech grande tiene data scientist, ¿sí? Cualquier cosa que tenga muchos datos, ¿listo? Entonces, no sé, Facebook, todas las grandes, Google, Amazon, IBM, Nvidia, todas esas grandes van a tener un montón de procesos de machine learning por detrás porque tienen procesos que son como de naturaleza muy compleja. Las startups, pues, solo si son especializadas en machine learning. Yo conozco una que se llama Wayland Jaguar, que fue compañera de nosotros ¿de qué? Fue compañera de nosotros de Rockstar. Ellos pues esencialmente venden ese producto como producto, ¿sí? En consultoría. ¿Qué más? Sí, startups que estén con el tema alrededor. O sea, yo creo que startups chiquitas que no sean del tema no usan eso. Pero las startups que están alrededor del tema de datos, pues obviamente sí tienen data scientists. Y las empresas grandes, las empresas grandes tienen. Igual pues es un área muy nueva, entonces pues todavía relativamente chiquita al lado de software, pues es muy chiquita, porque pues, no sé, desarrolladores backend, pues hay un montón, o sea, ya está muy establecido, todos los bancos lo usan, todo el mundo lo usa. Esto es como un área que hasta ahora están haciendo, entonces es más pequeña, pero sí, es parte de la cosa. Sí, ¿qué más? ¿Qué otras preguntas? El tema por ejemplo, esto, si entendieron esta cosa. Por ejemplo, en PQ de ahí, ¿qué usamos? Nosotros en PQ lo que hacemos es que tenemos un algoritmo de Machine Learning que predice la probabilidad de que un candidato pase a destacados o no pase a destacados. Entonces lo estamos usando todos los días, está haciendo predicciones y está tomando a los mejores. Con ese primer filtro lo está haciendo el algoritmo para ayudar a los reclutadores a tomar decisiones. Estamos usando eso y también hay un algoritmo más sencillo en la parte de la extensión de LinkedIn, que le recomienda a qué personas hay que contactar y a qué personas no hay que contactar. Porque pues yo no quiero disparar en metralleta, ¿no? Y ya nos ha pasado, de hecho. Entonces yo quiero es decir, ok, listo, tengo una vacante de 3 millones. Y si yo estimo que el salario de este personaje es de 7, no tiene sentido contactar. Entonces estamos haciendo una predicción sencilla del salario. Es muy sencilla, realmente es una regresión lineal, pero usando los datos históricos que tenemos. Pero pues a partir de ahí yo podría incluir muchas más variables y mucha más complejidad. Entonces, ejemplo, podría incluir la empresa. Sabemos que las empresas tienen rangos salariales, entonces yo debería decir, ok, para esta empresa con este título, el rango salarial es tanto. Para esta empresa con este título, el rango salarial es otro. Y así. Entonces podría como afinar mi predicción de salario y no solo basarla en el número de años. ¿Sí me entienden? Entonces no es lo mismo trabajar en Google con 3 años de experiencia que 10 años de experiencia en una startup. O sea, puede ser que gane menos con 10 que con 3 por la empresa. Entonces, la idea es ir hacia allá. Los demás, ¿qué más estamos usando en BigQ que sea como de
como de predicción, algo así, ¿no? Básicamente en esas dos partes, y pues toda la parte de visualización de datos, ¿no? Como, no sé, la gráfica del revenue, la gráfica de no sé qué, la gráfica de tal, los KPIs, digamos que todo eso tiene algo de data science básico, ¿sí? ¿Cómo calculo? Pues los KPIs, pues, el KPI número de usuarios de no sé qué, la interacción de tal proyecto, todo eso, pues armamos consultas de la base de datos y estamos usando los datos para entenderlos, ¿no? Y para poder tomar decisiones de qué funciona y qué no funciona. Entonces, pues la parte de visualización sí es súper básica, o sea, esa la hacemos como todos los días. Cada viernes, ¿no? Yo me reúno con el equipo de producto y bueno, métricas, ¡tum! Y sacamos métricas. Y sobre todo al principio, ¿no? Sacamos muchas métricas, hay muchas métricas por ahí en el dashboard, en el viejito. Listo, ¿qué otra pregunta tiene? ¿Qué otra cosa? Pues eso es todo. Bueno, listo. Veo que no hay más preguntas. Es clarísimo todo este tema. Todo este temita de acá. Listo, ¿no? Pues eso es. Y ya básicamente. Nada, pues esos son como los perfiles. Entonces, ¿cómo hacer para identificar? Por ejemplo, lo que nos pasó la vez pasada es que había una confusión entre data scientist, data engineer, este perfil, y DevOps. DevOps se parece, ¿no? DevOps. Pero pues DevOps, ¿qué pasa? Yo me di cuenta que era data engineer porque de una decía ETL, por ahí salía ETL. Entonces identifiqué esta palabra. ¿Listo? Entonces pues dije, no, un DevOps no hace ETL, un DevOps haría infraestructura. Y es como, más como infraestructura y no sé, AWS. Lo que pasa es que el data engineer también sabe de AWS, pero como de otras herramientas de AWS, ¿listo? Entonces, mientras que DevOps podría saber de S2, Lambda, entrega continua, ¿sí? Entrega continua, el Data Engineer sabe desde ETL, Amazon Redshift, una cosa de datos, ¿cómo se llamaba? Hay una arquitectura de datos que consiste en mandar los datos por como un pipeline, un pipeline de datos. Pipeline de datos, otro tema que uso, pipeline de datos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el Data Engineer estaría asociado a términos como, hay otros términos, Data Lake, ese no está usado, Data Stream, que el otro día estábamos hablando, alguien me había hablado de Data Stream. Entonces, eso es lo que haría un Data Engineer, Data Stream, Data Lake, Big Data, es el término más tradicional, Big Data, el término Big Data, sí, ese es como el más tradicional, usado más en el entorno de negocios, pero sí, es por ahí. Entonces, pues nada, eso es como el tema. Una pregunta, Juan, sí. ¿Cuál es la diferencia de un ingeniero de infraestructura y un data engineer entonces? El ingeniero de infraestructura se encarga de poner en producción una aplicación, no sé, por ejemplo, una página web, ¿sí? Entonces, los problemas que tiene el de infraestructura son diferentes al que tiene el ingeniero, el data engineer. Entonces, el de infraestructura se preocupa porque los usuarios, porque la página no se caiga, ¿cierto? Entonces, tener suficientes computadores para que la página pueda soportar concurrencia. ¿Qué quiere decir concurrencia? Pues, concurrencia. O sea, concurrencia quiere decir que muchos usuarios consultando al mismo tiempo, ¿sí? Entonces imagínense que hay 500 personas metidas. ¿Cómo hago para que la página no se caiga y los servidores aguanten, la base de datos no tenga errores, pueda responder? Ese es el problema de un DevOps, ¿sí? Esencialmente trabaja muy cerca al backend, ¿cierto? De la mano del backend, y es un tema de día a día. O sea, la página tiene que estar arriba todo el tiempo, entonces es como 24/7, o sea, el pobre man está 24/7 dando, ¿sí? Pues porque donde la página se caiga deja unos usuarios jodidos. Listo. Mientras que el Data Engineer no hay concurrencia. Es como cero concurrencia, ¿sí? Simplemente escoger un montón de datos y meter esos datos. Es como coja esos datos por detrás, no hay usuarios en este momento, o sea, todo está por detrás. Él simplemente coge y organiza la base de datos y una gran cantidad de datos, pero pues no hay como peligro de que algo se caiga o algo así, no hay usuarios como conectados directamente, sino que son datos históricos,
Estos son datos históricos. ¿Sí? O sea, básicamente el data engineer es la parte histórica, ¿sí? Lo que pasó para poder analizar el futuro. Mientras que el DevOps es el día a día, ¿sí? Es como lo que está pasando en este momento con gente de verdad. ¿Listo? Esa es la diferencia. Pero el data engineer es una cosa muy, digamos, es como una cosa muy pequeñita, ¿no? Hace muy poquito. Pues depende, es que es muy especializado, sí, obviamente hay 50 DevOps por cada data engineer, claro. Hay muchos más DevOps, pero este data engineer es mucho más especializado, o sea, tiene que saber unas herramientas muy específicas, y en organizaciones grandes da una ventaja muy grande porque permite pues, sacarle más jugo a los datos y monetizar mejor las cosas, ¿no? O sea, algunos modelos de negocio es vital. O sea, el data engineer, imagínense, los data engineers en Facebook, pues son vitales porque Facebook vive de la publicidad y la publicidad depende de un algoritmo de machine learning por detrás, ¿no? Y es poder targetear a quiénes son los usuarios que realmente van a hacer clic, ¿no? Como que yo a quién diablos le voy a mandar esta vaina. ¿Sí? Es el de Machine Learning, ¿no? ¿Sabes? Pero eso depende de los datos. Es que todos están, es un pipeline, ¿no? Porque el Machine Learning depende de los datos y los datos dependen del Data Engineer, ¿sí? ¿Sí me entiendes? El Machine Learning no hace nada con los datos, a él le llegan los datos. Sí, ya le llegan los datos procesados, pero ¿quién los procesa? ¿Sí me entiende? El Data Engineer. Ajá. No, listo, ¿no? Pues eso es, listo. No sé qué otras preguntas tenga. Juan, pensando sí. en el tema de demos ya con clientes desde la plataforma, sí. ¿Hay pruebas que nosotros podamos aplicarle, digamos, aparte de Python, a este tipo de perfiles? ¿Cuáles serían? Sí. O sea, como... Sí. Es que precisamente tengo un demo, estaba mirando los perfiles que me enviaron, sí. Y hay este tipo de perfil ahí. Listo. Miramos las pruebas que hay. Entonces, si no estoy mal, hay una prueba de Machine Learning y hay unas pruebas de datos. ¿Las de ETL entrarían ahí? ETL, también hay de ETL, es varias. Sí. Power BI también hay. Power BI, también está Power BI. Entonces, digamos que Power BI sería una herramienta para visualización de datos. Power BI. Listo, Power BI. Listo, entonces, Power BI, por ejemplo, listo, hay dos. ETL, hay una. Algo de datos, seguro. Análisis de datos, bases de datos, hay dos. Y Machine Learning, creo que hay uno. Hay dos, ¿listo? Entonces tenemos esas pruebas, además de las de Python, ¿no? Python sí tenemos pues millones de pruebas, o sea, lo que hay son pruebas de Python y de R creo que también hay algo. Miren. R, es como... No, no de R no hay, pero si no la han pedido. Si no la Entonces toca hacer la prueba de R, ¿listo? No, pues eso es. Pues si tenemos las pruebas. Listo, buena pregunta esa, la de las pruebas, muy práctica. Muy práctica. Y en el tema de rangos salariales, ¿en cuánto podría estar un cargo? No sé, pues miren el start, ahí están como todas las herramientas para sacar. Sí. Para los niveles sería bueno también las pruebas, no sé. Juan, o sea, a nivel, porque, o sea, tenemos es una de cada uno, pero sí nos ha pasado que están pidiendo un nivel muy alto, con salario alto y todo, y como que la prueba de pronto puede ser más junior. Ok. Hacer pruebas avanzadas, ok. Sí. Listo. Bueno, listo. Eso es. Juan, tú ya hiciste la diferenciación entre ingeniero de datos y un DevOps, ¿ya dijiste? Sí, ya hablamos de eso. Bueno, gracias. Entonces, lo que hace un DevOps se encarga del día a día. Entonces, imagínense que ustedes tienen una página web y tienen usuarios. El DevOps se encarga de que la página siempre funcione 24/7, es un cargo 24/7. Como el pobre man tiene que estar pendiente de que no pase nada muy loco. ¿Listo? De mantener la base de datos, todo funcionando. Entonces, esencialmente el problema del DevOps es un problema de una cosa que se llama concurrencia. Concurrencia simplemente quiere decir que hay muchos usuarios conectados al mismo tiempo. ¿Listo? Mientras que el Data Engineer se encarga, para el Data Engineer no hay usuarios conectados ni nada de eso, sino que usa son los datos históricos de lo que pasó
hace tiempos Ujú. para, digamos, recopilar esa información y ponerla en un formato que alguien más lo pueda usar y analizar. Entonces lo que hace es limpiar datos, recopilar datos y usa ETL. En el caso de la vacante que ustedes nos mandaron, que no tenía ningún título de esos, ¿cierto? Yo me di cuenta que era Data Engineer porque decía ETL, ¿listo? ¿Qué quiere decir Extract, Transform and Load? ¿Listo? Entonces eso sí es como de una, eso es muy propio del Data Engineer, eso del ETL, es muy propio, ¿listo? Y hay muchas maneras de hacerlo, ¿listo? Hay muchas como estrategias para hacer ETL. Entonces, pues digamos que es como uno de los conceptos centrales del Data Engineer. ¿Listo? Y pues usa otras herramientas, hace computación distribuida, puede hacerlo, ¿sí? Con herramientas como Hadoop y Spark, o puede usar Amazon Redshift. Yo personalmente la usé Amazon Redshift para hacer una cosa en los datos. Unas bases de datos que eran terabytes, eran más gigantescas. Listo, eso es. Porque también he visto que científicos de datos piden mucho también ETL. Lo que pasa es que en empresas pequeñas el data scientist asume el rol de data engineer también y de data engineer. Esto está mal de hecho. Esto es machine learning. ¿Listo? Entonces, sí, en una empresa pequeña pues es un todero, es como un full stack, hagan de cuenta, que hace esto y esto. También está el Data Analyst. Es diferente al Data Engineer. Sí, hay un Data Analyst. Entonces, un Data Analyst. Data Analyst. Entonces, creo, o sea, si no estoy malo, hasta donde yo trabajaba, era como un cargo más operativo que hace consultas. ¿Consultas en bases de datos? Sí, SQL. Ya. Pues SQL es un lenguaje un poco más sencillo que los lenguajes normales, por decirlo así, es como más básico de aprender. Entonces, hay veces tienen los perfiles más técnicos que simplemente, no sé, cogen al área de marketing y le dicen, necesitamos saber cuáles son los últimos usuarios que hicieron plan. Entonces el man va y analiza, fueron estos. Necesitamos saber los últimos usuarios que hicieron tal, va y analiza. Es un trabajo súper mamón, la verdad. Es súper aburrido. Porque pues es una cosa como saquen los usuarios, usuarios que, no sé qué, dónde pasó X cosa, donde X es igual a Y. ¿Ah? Y meterlo en la base de datos y mandarles el Excel. Y ya. Y hacer esto 50 veces. ¿Listo? Entonces, ese sería el Data Analyst. Yo también me tocó un poco de eso hasta que contratamos a un man que hacía esta vuelta. Y sí, es súper aburrido. Y están los estadísticos puros, digamos, ¿no? Que también estadísticos puros, ¿sí? Como de la academia, pues, puros. Entonces, estos que hacen, no sé, analizar, ¿qué es más? O sea, hacer una prueba A-B, ¿saben qué es una prueba A-B? Como A-B testing, ¿saben qué es? Bueno, No. coger la mitad de los usuarios y mostrarles A y la otra mitad, ¿sí? ¿Listo? Y sacar una conclusión de qué es mejor, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, yo vi una charla de Airbnb y ellos hicieron A/B testing entre el login, no era el login, era alguna interfaz, era como vamos a comparar la efectividad de la interfaz como nativa de iOS contra una que ellos hicieron. Entonces, la mitad de los usuarios les mostraban la de iOS, la mitad les mostraban la que ellos hicieron y después comparaban estadísticamente quién había hecho más clic. ¿Sí? Entonces, para hacer ese análisis como tan puro y tan preciso cuando es muy parecido, o sea, cuando es como hicieron 1.1 veces más clic unos que otros, usarías un estadístico que pueda como encontrar pequeñas diferencias, ¿sí? Haciendo un análisis más estricto, ¿sí? Y es difícil, o sea, eso tiene unas técnicas matemáticas bien complicadas. Obviamente, si hacen 2 veces más clic, pues no hay que hacer ningún análisis estadístico, es como muy evidente, ¿no? Que es lo que nos pasa casi siempre en Pitch, como que uno hace un cambio y es tan absurdo que la diferencia pues simplemente se ve, es como, obviamente. Pero cuando yo ya estoy optimizando y tengo una empresa grande y estoy optimizando el detalle, pues sí usaría un estadístico. ¿Listo? Entonces pues, depende del tamaño de la industria y
a lo que le estoy apuntando, por eso es un estadístico puro. Entonces, pues depende de eso. Y ya básicamente eso es. ¿Por qué la gente no contrata como un estadístico para que haga el trabajo de Machine Learning? Porque no saben. No les enseñan eso. Pero pues los manes pueden aprender fácilmente. O sea, en taxi yo me acuerdo que estaban aprendiendo. ¿Cómo? Digamos, la diferencia entre el Machine Learning y la estadística es que la estadística es histórica y el Machine Learning sigue. No, ¿no? los dos son históricos. Lo que pasa es que o sea, la estadística viene como desde 1950 más o menos y está diseñada para analizar, sacar la mayor cantidad de información de muy poquitos datos. No sé, en 1950 recopilar 20 datos era un reto gigante. Me tocaba hablar con 20 personas, ¿no? Como hacer 20 entrevistas, ¿no? No había más. Ni siquiera llamando por teléfono. ¿Sí? Tocaría como ir físicamente y hablar con 20 personas. Entonces, pues recopilar datos era un gran problema. Entonces, los estadísticos solo con 20 datos pueden sacar la mayor cantidad de información. Pero cuando son gigas o teras, un estadístico no sabría qué hacer. ¿Listo? Porque los algoritmos de los estadísticos no escalan. O sea, si yo le meto un tera de datos a un algoritmo que es, no sé, una distribución normal, calculando esas pruebas que ellos hacen, se rompe, o sea, el computador muere. Básicamente muere. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, Machine Learning son una serie de algoritmos que sí funcionan con grandes cantidades de datos, diseñados para la era del computador, básicamente, o la era de Internet, donde es fácil recopilar muchísimos datos. Y también digamos que hay una diferencia filosófica en matemáticamente, detrás, los estadísticos tienen un supuesto que los de Machine Learning no tienen. Hay una diferencia matemática por detrás también. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Pues que los estadísticos les toca aprender Machine Learning, ¿no? Porque pues no se pueden quedar atrás, ¿no? Entonces, pues igual tienen unas bases muy buenas, ¿no? Entonces, pues, donde yo trabajaba están aprendiendo eso, ¿sí? Pues igual no puedo con un estadístico y volverlo Machine Learning, claro, no creo que sea tan difícil. Listo. Juan, y otra pregunta, digamos, para transformación de datos y subirlos a nube también, ¿lo sería solo, pues, o esos Data Engineer. Okay. O sea, Data Engineer trabaja sobre la nube, ¿no? Tiene un dominio de AWS o de Google Cloud, solo que es sobre otras herramientas diferentes al DevOps. O sea, el DevOps está especializado en un pedazo de AWS y el Data Engineer maneja otro pedazo y otras herramientas un poco diferentes. Puede ser que compartan ciertas cosas, ¿sí? Pero las herramientas son un poco diferentes. Entonces, por ejemplo, el Data Engineer usaría Amazon Redshift, el DevOps no, el DevOps usaría bueno, a ponerle ejemplo así como súper contrastante. DevOps usa RDS, mientras que el otro usa, el Data Engineer, usa Amazon Redshift. ¿Listo? Para Azure, creo que es Azure DevOps. Ok, sí, pues depende, eso es para base de datos, esto es para base de datos en AWS, ¿sí? Específicamente. Pero claro, en Azure sería otro, ¿sí? Como que aquí sería entonces Azure DevOps, otras bases de datos, ¿no? ¿Sí? Y dependiendo de lo que necesiten, necesita una base de datos, necesita una herramienta para manejar el despliegue continuo, ¿sí? Aquí se habla mucho de... Eso sí que es CICD. Listo, entonces CICD, Continuous Integration y Continuous Deployment, que yo pueda publicar en cualquier momento. O sea, no sé, yo tengo que hacer un cambio porque se dañó, hay un bug, ¿sí? Que yo pueda publicar sin que nada pase, como de una, ¿sí? Tradicionalmente, publicar era un mierdero. Git pull, Git todo. Pero no solo Git, que es a nivel de desarrollador, sino a nivel de meter el código dentro de la vida real, dentro de Amazon, meter ese código dentro de Amazon. Entonces, por ejemplo, lo más parecido que nosotros tenemos a Despliegue Continuo, que lo tenemos casi 100% automatizado, es un script de Python. Yo hice eso al principio y es un script que se llama deploy, ¿sí? Entonces, es un script, es un código que se mete dentro de Amazon y hace todos los cambios para que haya una nueva versión en un minuto. En 30 segundos se demora. Wow. Se demora 30 segundos corriendo esta vaina. Es este script de acá. Y eso es lo que hacen DevOps. Entonces, todo este código, y el man se mete en cada computador. Tiene master, esclavo 1, esclavo 2, se mete, se conecta remotamente y ejecuta esta función. Y dentro de esto dice, bueno, va a hacer deploy de back, va a hacer deploy de front,
y dentro de este deploy, mira, ¿qué hace Git pull? ¿Sí? Lo que decía Aleja, ¿qué hace Git pull? Se mete en un entorno virtual y empieza a ejecutar comandos de Linux, ¿sí? Pero todo esto es remoto. ¿Qué quiere decir remoto? Esto corre sobre un computador que está en Estados Unidos, ¿listo? Esto no corre sobre mi computador local, sino que corre a nombre mío, pero por allá, ¿listo? Entonces, corre todos estos comandos de Python y por aquí en algún momento inicializar el servidor con Guni con este. Esto es nomás como la parte más difícil de todas, digamos. Aquí es cuando se cae el servidor y sube la nueva versión. Y sube la nueva versión y ya, ya está actualizado todo. Entonces, eso sería lo que hace un DevOps, hacer este script, ¿listo? Lo que pasa es que, bueno, esto es Continuous Deployment, ¿listo? Pero también está Continuous Integration. Entonces, Continuous Integration es que cuando yo hago este proceso corre pruebas automáticas sobre el código. ¿Qué son pruebas automáticas? No sé, simular un usuario en la vida real para ver que el código no tenga errores y prevenir bugs antes de que pase. ¿Listo? Entonces, hagan de cuenta, es como un robot que está corriendo esas pruebas a nombre de una, como si fuera una persona real, pero realmente lo hace un computador. Entonces, corre todas esas pruebas también dentro del deployment. Entonces, se llama integración continua. Y hay varios tipos de pruebas. Entonces, está las pruebas de integración, las pruebas unitarias y las pruebas funcionales. Entonces, las pruebas funcionales se parecen más al robot que estamos hablando. Las pruebas de integración son como analizar si los APIs me están respondiendo bien, como en la mitad, entre el front y el back. Integración, precisamente, integrar el front y el back, si están bien integrados el front y el back. Y las unitarias es si el back tiene consistencia interna. O sea, como lo más interno, como la lógica, no sé, si, no sé, cuando yo debito un pago, ¿realmente debita y cuánta plata debita? ¿Y por qué? ¿Listo? ¿Será que sí está debitando bien? ¿Será que, digamos que para el tema de pagos, nosotros ya tenemos pruebas automatizadas? Es un tema tan complicado y tan sensible que hicimos pruebas imitando, no sé, una compra, cancelando un plan, ¿sí? Y Santiago Helves ya sabe hacer pruebas funcionales en este caso, ¿listo? Pero eso permite, pues, bajar el número de bugs sobre código que sea muy sensible. Pagos, abrir una campaña, cosas así. Obviamente no en código de, pucha, no sé, cosas que fallan y uno sabe que hay como otra forma de hacerlo, ¿sí? Que hay workaround o alguna cosa, entonces pues depende de la prioridad. Pero sí, básicamente eso es como despliegue continuo y integración continua. Tratar de mejorar esos procesos para que haya menos bugs, ¿no? En realidad, y para que sea más flexible el sistema frente a cambios. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta? Por ahí alguien puso algo. Daniel, que se va. Sí. Listo. Listo, ¿no? Bueno, eso es todo, ya se nos cumplió la hora. Entonces, espero que les ayude este video. Igual lo vamos a dejar en el canal y va a estar ahí despuesito del otro. Esto es parecido al que teníamos de texto. Gracias, Juan. Pero pues,